sobre vehículos de tracción mecánica y la aprobación definitiva de la modificación de dicha ordenanza. La propuesta que propone la Comisión Informativa, voy a dar lectura. Primero, desestimar la reclamación presentada por don José Luis Marcos Merino, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista, contra la Comisión Plenaria de Educación en el número 2011, por el que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Considerar que el metado por el ordinario es conforme a los preceptos de la norma foral 7/89 de 30 de junio del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y segundo, modificar definitivamente, con efectos del día 1 de enero de 2013, los artículos 5.1e, 7.1, 7.2g y 8.3 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y añadir los apartados 4, 5 y 6 al artículo 5 de esta ordenanza, que quedan redactados de la siguiente manera. No voy a dar lectura de la siguiente manera porque tampoco estoy provisional sobre su momento y que todos conocéis y en la que se mantiene por el rechazo que se procura a la enmienda que se da. Luego la modificación se presenta y entra en vigor el día de su publicación en el boletín y se publica en el boletín oficial de Vizcaya. Presentado el asunto, una vez. Realizar el resumen es sencillo. En este caso, el primer punto es del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica. Al fin y al cabo, el dictamen de la comisión consiste en mantener la aprobación provisional del día 13 de noviembre y rechazar la reclamación efectuada por el Partido Socialista. Bueno, la reclamación básicamente consistía en establecer un incremento exactamente igual a todos los epígrafes del impuesto de vehículos, cuando en realidad en la aprobación de las modificaciones fiscales efectuadas el 13 de noviembre se establecía un incremento ligeramente superior para ya vehículos con caballos fiscales superiores a 14, es decir, se daba un incremento del 2,5% para todos los vehículos comprendidos entre 8 y 11,99 caballos fiscales y a su vez en el siguiente tramo de 12 a 13,99 caballos fiscales y luego incrementos más importantes para los diferentes tramos de vehículos. Básicamente, con independencia de que con seguridad quienes presentan la reclamación vayan a intervenir y explicarlo mejor, el dictamen de la comisión, como planteaba, consiste en ratificar la aprobación plenaria del 13 de noviembre y desestimar la reclamación. Eskerrik asko Unai, grupos que intervenir. Eduardo. Si adelantamos que vamos a votar a favor de la propuesta que realiza el Partido Socialista. No comprendemos, como ya lo comprendimos en su día, por qué a unos vehículos se les incrementa un 2,5% y a otros bastante más, hasta el 6,4%. La explicación que se nos ha dado desde el equipo de gobierno, sobre todo en comisión no lo ha dado víctimas del equipo de gobierno, es que estos consumen más gasolina. ¿Será que la gasolina no pagan impuestos cuando van a repostar impuestos? Sí, en la comisión sí. Perdona, estaba representando Ernesto, del Grupo Bildu, y la contestación que se nos ha dado. Y luego nos gusta oír al pleno, pues bueno. Entendemos que desde luego aquellos vehículos que están consumiendo más gasolina, entendemos que evidentemente, como ya he dicho, están pagando también los impuestos cada vez que reposta el vehículo. No entendemos por qué se tiene que subir, como he dicho, hasta un 6,4%, mientras a otros solamente el 2,5%, porque esos vehículos, según argumentos también que se ha dado, sean más caros. Entonces, según se nos ha dicho, para que pague más el que más tiene. Hay que recordar que puede que cuando se compre un coche en un momento determinado
haya una situación económica de esa persona o de esa familia y que por desgracia uno de estos haya tenido que ir al paro, cosa que no sería nada raro con los tiempos que estamos corriendo. Pues bueno, evidentemente va a tener que seguir pagando mucho más simplemente porque este equipo de gobierno arbitrariamente así lo ha decidido. Por eso adelantamos que votaremos a favor de la propuesta realizada por el Partido Socialista. Gracias, Eduardo. Ernesto. Bueno, voy a aclarar, como se ha mencionado, lo que ha dicho la comisión. En la comisión he puesto dos ejemplos. Uno de ellos es que como se beneficiaba o se bonificaba a los coches eléctricos y a los coches mixtos e híbridos, también habría que hacer pagar más a los coches que más consumen, y también a las personas que tienen capacidad para comprar coches de esa cilindrada más caros. Y volviendo al tema de la gasolina lo pagan los que tienen coche grande y los que tienen coche pequeño. Pero el dinero de la gasolina no viene al ayuntamiento, va al Estado, que hace lo que da la gana. Cargas con Ernesto. Y no te las pagas. No sé si va a tener que intervenir Alexia o Jesús. Alexia. Sí, bueno, tal y como hemos manifestado en la comisión que se ha celebrado a las 8:30 de la mañana, nosotros consideramos que este expediente tiene defecto de forma. Se convocó cuando no se había cerrado el plazo de reclamaciones contra el acuerdo plenario del 13 de noviembre del año 2012 y por tanto creemos que adolece de procedimiento. En el mismo sentido, también lo hemos dicho, no se puede pretender que enviar un informe por correo electrónico a las 9 de la noche a los miembros de la comisión cumpla con los requisitos de formalidad, y muchísimo menos cuando en dicho informe tan siquiera se recoge la reclamación presentada por el Partido Socialista. En ese sentido, nosotros, con respecto a este punto, luego tendremos oportunidad de hablar del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de actividades económicas. Quisiéramos poner de manifiesto que un ayuntamiento, cuando decide los impuestos que tienen que pagar sus vecinos, tiene que respetar una serie de principios que están establecidos en la Ley General Tributaria, también en la Norma General Tributaria aplicable en Vizcaya, y que habla de que se tiene que aplicar principios de justicia social. Y entre los principios de justicia social es el principio de igualdad, que significa que a igual situación se le tiene que dar el mismo trato impositivo, y que a distinto trato impositivo tiene que darse mayor progresividad. Bueno, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, una de las discusiones que se viene manifestando por parte de quien propuso esta subida desigual, que fue Bildu, y que fue aceptada por el Partido Nacionalista Vasco frente a la propuesta realizada por el Partido Socialista, que era que si había que actualizar los coeficientes del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se hiciesen en un 1,9 para todos los vehículos de la tabla, que fue rechazado. Lo que queríamos y ponemos de manifiesto en la alegación presentada es que el automóvil es uno de los elementos sobre los cuales pesan más gravámenes o impuestos en el sistema fiscal actual, puesto que está sometido a muchas figuras tributarias a lo largo de toda su vida. Empezamos con el impuesto de matriculación cuando lo compramos, que es cuando realmente se grava la capacidad adquisitiva que tiene una persona, porque pagas en función del valor del vehículo. Pagamos todos los años el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el municipio en el que vivimos. Pagamos el impuesto de hidrocarburos, que es cuando echamos gasolina, gasoil, o cuando nos conectamos a la red eléctrica, porque parece que los híbridos cuando se conectan no pagan y pagan. Y simplemente manifestar que de esa recaudación que se hace por hidrocarburos, impuestos especiales que se llaman, Vizcaya recibe su aportación en función de lo establecido en la Ley de Concierto Económico, y por tanto no es cierto que se lo quede el Estado, no es cierto que haga lo que le dé la gana, no es lo que harán ellos, pero Vizcaya tiene su participación, su cuota, y luego lo reparte dentro de los ayuntamientos con el Fondo de la Cucha. Luego tenemos el IVA, ya sabéis que están sometidos también a IVA las compras de vehículos, y el impuesto de transmisiones patrimoniales es que lo vendemos de segunda mano, y ya sabéis que también tenemos que pagar impuestos. Bueno, la capacidad económica, nosotros entendemos desde el Partido Socialista, se demuestra realmente en el momento que tú adquieres el vehículo, ¿no? Aunque en determinados casos hoy en día ya no significa la opción voluntaria de la persona que lo compre, sino una auténtica necesidad, porque igual te tienes que desplazar a trabajar a 70 kilómetros y no tienes transporte público, y si quieres aceptar el trabajo, te buscas la vida, te buscas un vehículo y te presentas en el trabajo. Y que es ese momento el que grava el impuesto de circulación. Más bien el impuesto de vehículos de tracción mecánica, no es que lo digamos el Partido Socialista, sino que lo dice
la doctrina tributaria y en concreto la RACE, habla de que el impuesto de vehículos de tracción mecánica es un tributo de carácter municipal que cobramos los ayuntamientos y que generalmente se justifica porque los usuarios de los vehículos se benefician de una serie de gastos que deben de realizar los municipios, pues el mantenimiento y ampliación del pavimento en vías urbanas, la señalización, la ordenación del tráfico, la creación de espacios para estacionar, de tal forma que con este impuesto se consigue que estos vecinos sean partícipes de esos gastos municipales que el ayuntamiento tiene que realizar. Sin embargo, la base impositiva no está repartida de forma igualitaria, sino que se ha hecho en función de caballos fiscales. ¿Eso qué significa? Que la tabla que actualmente tiene vigente el ayuntamiento, no la que se pretende aprobar, sino la que tiene actualmente vigente el ayuntamiento, ya establece diferentes pagos en función de los caballos fiscales, desde el que paga la base al que paga el doble, el triple o el cuádruple. Es decir, capaz de que estamos muy preocupados, pero es que ya está establecido que unos pagan 10, otros 20, otros 30 y otros 40. ¿Qué es lo que nosotros creemos que se está incumpliendo con este acuerdo que se pretende adoptar por el Pleno del Ayuntamiento de Sestao? Nosotros podemos entender, o podríamos haber entendido, y no hubiéramos reclamado contra el impuesto si la subida hubiese sido del 2,5 a pesar de no haberla apoyado, pero de forma igualitaria a todos los tramos de vehículos, haciendo excepción del tema de camiones, porque entendíamos que ahí se podía hacer una política activa de discriminación para el mantenimiento del empleo y la mejora de la situación de los pequeños autónomos que se dedican al transporte. Bien, y no hubiéramos reclamado porque se hubiese aplicado la misma subida a todos los tramos de vehículos, es decir, de tal forma que el que pagaba 10 más 2,5, el que pagaba 2 más 2,5, 3, ya hubieran pagado más cada uno, pero de una forma igualitaria. Nunca este municipio discriminó dentro de sus vecinos. Se ha discriminado entre vecinos de Sestao y de fuera de Sestao, pero nunca entre los vecinos de Sestao. Y no llegamos a entender el por qué o qué justifica que ahora unos tengan que pagar más que otros o que a unos se les suba más que a otros. Como tampoco entendemos por qué se puede tener capacidad, es decir, por qué demuestras capacidad económica con una moto de menos de 250 y a ese sí le subes, y a los que tienen una moto de más de 250 no demuestran capacidad económica y por tanto no les subimos. Se nos justificó en su momento que era un impuesto que estaba muy alto en Sestao. Ya dijimos y trajimos la relación de lo que se paga por este concepto en otros municipios y a excepción de Trápaga, todos los municipios de nuestro entorno estaban por encima. Nosotros entendemos que se está discriminando a los vecinos, que no se están cumpliendo los principios de igualdad y de proporcionalidad y por tanto lo que hemos presentado en esta reclamación es que el porcentaje de incremento que se aplique sea igualitaria para todos los tramos del impuesto de vehículos de tracción mecánica, es decir, el 2,5, que ya va por encima de la propuesta inicial del Partido Socialista, que era el 1,9, y que, a excepción de los vehículos en la categoría de camión, que podemos entender esa política activa de favorecer que se mantenga el empleo de pequeños autónomos dedicados al transporte, el resto tengan el mismo trato fiscal. Eskerrik asko. Unai. Por resumir o comentar algunas cuestiones. Respecto a los principios de igualdad o no, en realidad se está dando fiel cumplimiento al principio de igualdad, sin ningún lugar a dudas. O sea, aquellos ciudadanos que se encuentran en la misma situación tienen el mismo trato. Es decir, aquellos ciudadanos que tienen un coche con caballos fiscales de 13,99 pagan todos lo mismo sin ningún lugar a dudas. Y los que tienen superiores pagan superiores. Eso es así. Es así. Porque además hay que considerar que la propuesta que aprobó el Pleno Municipal y que la Comisión de Hacienda dictamina hoy, porque dictamina la reclamación, ¿no? La propuesta que sigue estando vigente, establece diferentes subidas a los diferentes epígrafes, pero siempre dentro de la legalidad y sujeta a los mínimos y máximos
que se establece por la normativa del impuesto. Porque plantear o hacer referencia a que una subida diferenciada porcentualmente no sería dar cumplimiento al principio de igualdad, por analogía, también podría estar argumentando el Partido Socialista que la carga impositiva sea diferente a los diferentes epígrafes, tampoco es dar cumplimiento al principio de igualdad. Y eso no es así, porque la propia normativa del impuesto establece la posibilidad y establece diferentes cuantías mínimas y máximas para los diferentes epígrafes. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más cuidado cuando se manejan la aplicación de los principios, porque todas las propuestas que se han hecho por parte del Gobierno municipal y que se han dictaminado por parte de las comisiones de Hacienda y que han sido aprobadas, siquiera provisionalmente, por el Pleno municipal, todas ellas cumplen estrictamente la legalidad. Y por otro lado, bueno, lo que sorprende son desde luego todas las jugarretas o los esfuerzos que realiza el Partido Socialista por tratar de evitar la aprobación de las modificaciones fiscales, de las diferentes ordenanzas fiscales, porque realmente no se concibe que nos estemos quejando del procedimiento seguido, cuando en realidad el acuerdo plenario es del 13 de noviembre, alegaciones o reclamaciones por parte de todos aquellos que pudieran considerarse afectados, las podían haber hecho desde el mismo día 14, por lo menos los corporativos del Partido Socialista, que tenían pleno conocimiento de cuál era el contenido de lo aprobado por el Pleno municipal, y en realidad no han sido capaces ni de entregar el documento de alegaciones o de reclamaciones en el registro municipal de Sestao, cuando teóricamente están en este ayuntamiento todos los días. En realidad, si tenemos que contar públicamente que ha sido entregado en una oficina de Hacienda y en el municipio de Santoña, pues quizá, en una oficina de correos en el municipio de Santoña, pues quizá incluso estaba pretendiendo el Partido Socialista que no llegase la documentación a Sestao, al municipio de Sestao, al ayuntamiento, dentro del término del ejercicio 2012. Bueno, al final, gracias al trabajo de los trabajadores municipales, se analiza cualquier reclamación, cualquier alegación que pudieran presentar los quienes que se consideren afectados, y en ese sentido este Pleno municipal, después de haber sido analizadas las mismas en la Comisión de Hacienda, dictaminará sobre las mismas. Alexia. Sí. Hay un principio que es el principio del derecho a la defensa, y nosotros entendemos que a nosotros nos corresponde, en este caso, utilizar todos los medios a nuestro alcance para intentar que un acuerdo que consideramos injusto no se aplique. Si eso se consigue presentando una reclamación dentro del plazo legal, pues claro, la primera parte del informe presentado por la sección ayer a las 9 de la noche dice que es perfectamente legal tanto la vía utilizada por el Partido Socialista como el plazo en el que se ha realizado. Si usted quería no tener que estar achuchado ni mandando a hacer viajes a ningún funcionario municipal, haber llevado usted el acuerdo de los impuestos al mes de septiembre o de octubre, hubiésemos tenido todo el tiempo del mundo y no hubiésemos tenido que intentar por todos los medios que un acuerdo que consideramos injusto se vaya a aplicar en este municipio. Por lo tanto, no cuestione los medios del Partido Socialista, pero también le digo que hemos aprendido de esta vez que el fax no se manda desde la misma oficina donde se registra el escrito, para que la próxima eviten ustedes llamadas innecesarias. Por otro lado, es difícil justificar lo injustificable. Me dice el delegado de Hacienda, confunde usted las cosas. Yo creo que el que no es capaz de entender la mecánica del impuesto es el propio delegado. Vamos a ver, ya estamos estableciendo, y nadie ha cuestionado, que tenga que pagarse igual por cualquier categoría de vehículo. Nadie ha dicho eso. Y de hecho, en este año, 2011, antes de esta aplicación abusiva y desde nuestro punto de vista injusta que ustedes quieren aplicar con los votos de Bildu,
ya se pagaba diferente. Es decir, quien tenía un vehículo de hasta 12 caballos fiscales pagaba 61 euros, perdón, pagaba 59, 61 es lo que pagará a partir de ahora. Quien tenía un vehículo de 16, 139, quien tenía uno de 20, 199. Es decir, se pagaba el doble, el triple o el cuádruple. Nosotros no decimos que se haga tabla rasa y que todo el mundo en función sin tener en cuenta el vehículo pague lo mismo, no. Lo que decimos es que como ya tenemos tramos distintos, aplique usted la subida igual a todos los tramos. De tal forma que el 2,5 se aplique a los que tienen 12, a los que tienen 14 y a los que tienen 16. Porque un 2,5 de 100 son 2,5 y un 2,5 de 200 son 5. Es decir, ya va a tener usted un incremento superior, pero igualitario para todos nuestros vecinos. No entiendo yo por qué alguien que tiene un vehículo de más de 20 tiene que pagar un 6,4, es decir, 3 veces por encima que otro vecino que tiene un vehículo de 12. Esa es la parte que nosotros consideramos injusta y que creemos que incumple el principio de igualdad de trato. Y es que además no lo han justificado en ninguno de los casos. Estamos dentro del límite legal. Faltaría más que no estaríamos dentro del límite legal, pero luego lo veremos. Es que el límite legal podría llegar, incluso en algunos casos, como va a ser el siguiente, a un 50% de incremento. No, si podemos irnos donde ustedes quieran, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros normamos y regulamos y aprobamos algo que luego pagan nuestros vecinos de sus bolsillos y con lo que les llega a casa a fin de mes. Es que a veces, claro, hacemos todos con que es que el que tiene un coche de 16 caballos fiscales es un potentado. Es que igual lo compró cuando las cosas le iban bien y es que lo tiene aparcado en la calle porque no lo puede utilizar. O es que es el primer caso que hemos visto de vehículos que no se pueden mover porque la familia no tiene cómo mantenerlo. No confundamos, lo único que os pedimos es que no confundáis lo que es capacidad económica que demuestro cuando yo compro el vehículo, que lo que me puede pasar 7 años más tarde, cuando ese vehículo, por cierto, ha perdido todo el valor adquisitivo, si lo vendo, no me dan ni un 10% de lo que pagué, y es que ahora el ayuntamiento entiende que es que eso es que yo soy un gran potentado y que tengo que pagar muchísimo más de impuestos. Este ayuntamiento, siempre que ha subido los impuestos, y lo ha hecho en muy distintos porcentajes, lo ha hecho de forma igualitaria a todos sus vecinos. Y quien pagaba 100, pagaba sobre 100, y quien pagaba 200, pagaba sobre 200. Lo que pedimos es que ese principio de igualdad no lo rompa este ayuntamiento. Y desde luego, con el voto del Partido Socialista, no. Y si para eso nos tenemos que ir a presentar a Santoña el escrito, lo iremos a volver a presentar a Santoña. Y si hay que bajarse un poquito más lejos, pues bajaremos un poquito más lejos. Porque si eso no llega a estar hoy, este ayuntamiento no hubiera tenido esta aprobación. Y todavía no sabemos si la tendrá, porque tiene que ser publicado antes del día 1 de enero del 2013. Para que ustedes no estén agobiados con estas cuestiones de forma, lo que tendrían que haber hecho, porque los informes de las secciones estaban preparados antes del mes de octubre, es haberlo llevado a su tiempo, porque en este ayuntamiento, además de para otras cosas, se está para gestionar con cierta agilidad los asuntos que son de cierto interés. Yo no sé para qué otras cosas estoy, más que para gestionar. De todas maneras, la próxima vez, si vas más abajo, nos invitas a alguna si nos paga la excursión. Digo, así te podemos acompañar. En este debate vamos a votar el asunto. Entonces pasamos a votar. Dictamen de la comisión. Leire Corrales. Leire Fernández. Loris Núñez. Ainhoa Masabe. Borja Guía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. No. Alessia Castelo. No. María Victoria Talavera. No. María Rosario González. Es. Jesús Ortiz. Es. Isabel Yáñez. Emilio César Ferreiro. David Salso. No. ¿Has votado, Maribel? Sí. Has votado sí, pero no. ¿Has votado no? ¿Ha votado eso? Sí. Votado no. Era la broma. Iván Lancho. Iván. Es que se ha saltado, digo, no me Amagoya. Bye. Ernesto. Bye.
Eduardo Andrés, No. Óscar Rodríguez, No. Josu Vergara, Bye. Moisés Díez y el Torres queda aprobado en la comunidad de la Comisión Informativa. Para los otros dos asuntos, lo relativo, y si tenéis bien a considerar la propuesta, para lo relativo a los dictámenes de la comisión de las modificaciones del IBI y del IAE, aunque hagamos las votaciones por separado, el debate político yo creo que lo podemos hacer de manera conjunta, ya que hay argumentos entre uno y otras que son comunes, y yo creo que podemos hacer un debate más rico con los dos impuestos, si os parece bien. Por lo tanto, el dictamen de la comisión, los dos dictámenes los conocéis, en este caso los tres, porque el Partido Socialista ha presentado dos propuestas en relación al IBI, y Construcciones Navales del Norte ha presentado otra. Y respecto al IAE tenemos las dos propuestas, tanto del Partido Socialista como de Construcciones Navales del Norte. ¿Grupos que quieren intervenir en relación a estos dos impuestos, Eduardo? Sí, nosotros apoyamos las alegaciones presentadas tanto por Construcciones Navales del Norte como por el Partido Socialista. Ya en su momento decíamos que nos parecía excesivo, abusivo e incluso irracional el incremento desproporcionado tanto para los bienes inmuebles como para el impuesto sobre actividad económica, que se destinaba para las industrias y comercios que tenían ya determinados valores catastrales. No compartimos ni compartiremos que, por ejemplo, la subida del impuesto sobre los bienes inmuebles para los inmuebles de categoría industrial, comercial, como ha dicho, a partir de determinados valores catastrales, suponga un aumento del 50% en muchos casos. No compartimos ni compartiremos que lo mismo suceda con el impuesto sobre actividades económicas, que para aquellas empresas que facturan más de 2 millones se suba literalmente prácticamente casi el 10%, por supuesto sin tener en cuenta, sin esa facturación, solamente se tiene en cuenta la facturación de los 2 millones, pero no se tiene en cuenta si ha habido ganancias, si ha habido pérdidas, eso no nos interesa. Y le quiero recordar al señor alcalde que cuando una empresa se va a establecer en un determinado sitio, lo primero que mira, entre otras cosas, es las imposiciones fiscales a las que vas a estar sometida. Le recuerdo que en estos momentos, aunque no le guste oírlo, tenemos un polígono industrial de Sestao Bai que está vacío. Con esto, ¿qué es lo que pretende? Animar a que vengan las empresas a Sestao, animar a las que ya hacen esfuerzos para aguantar y sobrevivir a que ya también se marchen, porque igual como le parece como el número de parados que ya tenemos. No entendemos la política que está haciendo, no entendemos si con esta política fiscal hacia las empresas está usted pretendiendo potenciar que Sestao Bai llegue algún día a funcionar, o lo que está pretendiendo es que siga como está, en el sueño de los justos, vacío. Es que recasco, Eduardo. Ernesto. Bueno, aquí estas empresas no las dirigimos nosotros, se dirigen ellas. El ayuntamiento no dirige estas empresas. No se puede echar el peso al ayuntamiento de la mala gestión de esas empresas. Hay muchas maneras en que el Estado se podría mojar en esta situación de crisis, y no el ayuntamiento, que tiene que pagar las urgencias, las asistencias de la gente que va a la calle, las tiene que pagar de alguna manera, y el dinero tiene que salir de algún sitio. Yo le propondría al Estado una cosa, por ejemplo, que baje la cotización a la seguridad social a esas empresas que se quieren construir, a esas empresas que tienen que echar a andar. Al Estado le propondría, que se está preocupado por los polígonos industriales, que se harían dar el Ibarzaga, que ha retirado todo el apoyo que iba a hacer. Un proyecto
que cada vez que hay un ayuntamiento nuevo, lo venden como que va a empezar a andar. Este ayuntamiento no lo va a ver porque ha cambiado la opinión del Estado. Cargas con esto, Alexia. Sí, bueno, tal y como hemos dicho en la comisión, en primer lugar manifestar que estamos totalmente conformes con la alegación presentada por Construcciones Navales del Norte. Hacer notar que es la primera vez que una empresa de nuestro municipio recurre una aprobación plenaria. Siempre lo que habían hecho había sido recurrir liquidaciones propias que se le había girado con el ayuntamiento, pero sin cuestionar lo que era la determinación de los impuestos que hacía este municipio. Lo dice, además lo justifica en dos elementos importantes. Habla de que la subida es desproporcionada, significa un 150%, con una pérdida importante de competitividad para ellos, así como una nueva limitación al mantenimiento del empleo actual. Tenemos que recordar que la que CNN lleva 3 años en expediente de regulación de empleo, que de todos es conocido la falta de carga de trabajo que tiene, de todos es conocido porque este pleno se ha manifestado hasta en 2 ocasiones a favor de que el task list se hiciera de una forma rápida y eficaz para que pudieran conseguir carga de trabajo. Todavía no tienen esa carga de trabajo, más allá de lo que les ha llegado de una liquidación de otro astillero dentro de España que les garantiza una carga de trabajo muy pequeñita. En ese momento necesitábamos un apoyo a la Comunidad Económica Europea para que les diera facilidades, y ahora el Pleno piensa apoyarles cobrándoles el 150% más de impuestos. Bueno, pues ese intento de cobro por parte del equipo de gobierno, del PNV y de Bildu, hace que la empresa se manifieste contraria porque le puede suponer una pérdida de competitividad. Ellos manifiestan que ya se ven ahogados por la falta de crédito bancario y que ahora se le quiere estrangular, además, por una imposición que no refleja la dificultad que las empresas tienen de mantener su actividad. Nosotros, en ese sentido, lo que hemos manifestado en nuestra alegación es que consideramos que la fijación de una cuota especial agravada en el impuesto de bienes inmuebles, en lo que es la antigua contribución urbana, específicamente para industrias y comercios, es injusta, que además no se está teniendo en cuenta que tanto las empresas como los están atravesando una profunda crisis, fruto de la falta de carga de trabajo, de la caída de ventas, por la menor capacidad de gasto que tenemos las familias. Recordar que ACB ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores para mantener el centro de Sestao, que ha significado una rebaja del 19% de los salarios de sus trabajadores, y que no creo que si ellos hacen ese esfuerzo lo que tenga que hacer el ayuntamiento es lo contrario y cobrar un 150% más. Se podría haber entendido una subida más racional de lo que podría ser este incremento. Nosotros en su momento lo ciframos en torno a un 9%, eso significaba subir ya 3 veces más que lo que se subía a un vecino por una vivienda. El equipo de gobierno, en ese afán recaudatorio en el que se ha subido en las últimas semanas, cree que todo el mundo puede y que la situación económica débil la tiene solamente el ayuntamiento, que es algo que fuera del ayuntamiento no le debe pasar ni a familias, ni a empresas, ni a comercios, y por tanto propone un 150%. Esto nosotros entendemos que no va en la línea en la que están apuntando el resto de administraciones, en las cuales lo que se está intentando es facilitar medidas para que las empresas puedan mantener el empleo y, si es posible, generar nuevo. Que ACB ha exigido un esfuerzo a sus trabajadores, que lo han hecho por mantener sus trabajos, que con un 19% menos de sus ingresos van a seguir pagando los impuestos de este ayuntamiento, que CNN no tiene carga de trabajo, pero aún así está manteniendo con expediente de regulación de empleo de suspensión y no de extinción a los trabajadores que tiene en plantilla, que la empresa Valdulería del Norte, que también estaba en esa famosa lista que se nos hizo llegar por parte del equipo de gobierno, ha anunciado el cierre del centro de Sestao, y que, como bien ha dicho el portavoz que me ha precedido del Partido Popular, las empresas algo de lo que miran cuando se tienen que instalar en un sitio o en otro, o tienen que decidir por un centro o por otro cuando tienen varios, es también la carga fiscal que tiene el municipio. Nosotros entendemos que no se puede pasar de cobrar 50 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, a la empresa por el hecho de estar asentada a Sestao, a pasar a cobrar 70 millones de pesetas. Es decir, es que no estamos hablando de que el incremento es de 1 o 2
euros o de 3.000 o 4.000 euros. No, estamos hablando de que estamos rondando más de 20 millones de las antiguas rentas, más de 120.000 euros. En ese sentido, nosotros entendemos que esto es excesivo, que no es acorde con la situación de las empresas ni de los comercios y por tanto proponemos dos cosas. Una, que se elimine el apartado 3 del artículo 14, es decir, que no se establezca en este momento un tipo incrementado, que otros tiempos vendrán que podrán permitirlo, pero no es este el momento en el que se puede exigir una mayor contribución o una contribución tan alta a las empresas, y en caso de que esta propuesta no prospere, que es lo que ha pasado en la Comisión de Hacienda, imaginamos se ratificará por este pleno, se someta a votación que se establezca un tipo incrementado inferior, es decir, en vez de el 1,68, el 1,25, para aquellas empresas, para aquellas industrias y comercios que se encuentren en situación de regulación de empleo o sometidos a un procedimiento concursal. Porque esos son dos hechos que demuestran que la empresa o el comercio está teniendo dificultades económicas y que no depende de su voluntad, sino de una constatación de hechos por parte de un tercero que además es administración pública. En ese sentido, que no se cobre el tipo incrementado, ya se subió a todos los vecinos un 2,5, que si no se atiende esa reclamación se tenga en cuenta la situación de empresas y comercios si tienen expediente de regulación de empleo o si están en procedimiento concursal. En ese sentido, el incremento que tendría sería de un 9% y no de un 50%. Eskerrik asko, Alicia. Bai. Resumiendo también la intervención en la que seamos capaces de hacer un resumen y agrupar las diferentes ideas que puedan manifestarse en relación a cada uno de los dos tributos que nos ocupan en este momento, el impuesto a actividades económicas y el IBI. En el impuesto a actividades económicas, el incremento o la modificación fiscal aprobada por el Pleno en sesión del 13 de noviembre fue establecer el coeficiente aplicable de dicho impuesto en el 2. Y en el ejercicio 2012, el vigente actualmente, digamos, es el 1,83. Tal y como manifestaba algún corporativo, es una subida del 9%, ligeramente superior al 9%. En principio, haciendo referencia quizá a la historia del expediente, en su momento también incluso se estuvo manejando la posibilidad, ¿no?, de hacer alguna subida incluso un tanto más importante, pero en realidad lo que fue el acuerdo municipal de los corporativos de este pleno municipal fue establecer el coeficiente aplicable en el 2. Y en el caso de bienes inmuebles, el impuesto de bienes inmuebles, digamos que el incremento para los usos residenciales es únicamente el 1,88%, que consiste en pasar de un tipo impositivo del 1,8% vigente en este momento en el ejercicio 2012 al 1,14% que va a estar vigente en el ejercicio 2013. La normativa de dicho impuesto posibilita que para usos diferentes a los de vivienda, es decir, claramente trata de excluir la vivienda y que el afectado, digamos, sea el sujeto pasivo, en cierto modo, el uso de vivienda, y que no se afecte tanto a las personas físicas. Posibilita el establecimiento de tipos diferenciados. Los límites los establece la propia normativa y el límite máximo sería el 3% del impuesto, y posibilita aplicar tipos diferenciados para los usos comerciales o industriales siempre y cuando se esté afectando a menos de un 10% del padrón de dicho impuesto. Y en ese sentido, cuáles son los valores catastrales a partir de los cuales resultan aplicables estos tipos diferenciados. Y el Pleno Municipal aprobó en una enmienda en el propio Pleno, porque había un dictamen de la Comisión de Hacienda que establecía un tipo impositivo superior, y el 13 de noviembre lo modificamos en el Pleno en el último momento, estableciéndole el 1,68% para valores catastrales
de usos industriales superiores a 500.000 euros el valor catastral y en usos comerciales superiores a 200.000 euros. La subida, que efectivamente es de un 50% del tipo impositivo, es perfectamente legal, siendo el máximo, como indicaba antes, del 3%. El máximo aplicable, digamos. Pero aquí lo que está en juego, el debate en cierto modo, a mí me parece, no voy a llamarle un modelo fiscal, porque en realidad el ayuntamiento justo puede aprobar determinados incrementos en los impuestos, pero sometidos siempre a lo que establece la normativa, que es bastante restrictiva en ese sentido. Pero lo que está en juego aquí, en cierto modo, es a quién le estamos pidiendo un mayor esfuerzo fiscal en este momento en el que la situación económica, también en las administraciones públicas, es muy comprometida y muy mala, mucho más o mucho peor, digamos, que lo que ha sido el pasado reciente. Y en ese sentido, lo que este pleno municipal aprobó es que la vivienda, el tipo impositivo aplicable en impuesto de bienes inmuebles a los usos de vivienda, pasase del 1,12% al 1,14%, es decir, únicamente un 1,78% de incremento, y para esos valores catastrales superiores a 500.000 en el caso de industrias y los superiores en el caso de comercios, pasar al 1,68%. Porque en realidad lo que estamos definiendo es a quién le estamos pidiendo ese mayor esfuerzo. Y se lo estamos pidiendo al ciudadano que también está pagando un montón de tasas por los servicios públicos que ofrece este ayuntamiento, que también han sufrido cierta variación, o se lo estamos pidiendo a determinadas empresas con, digamos, propiedades inmobiliarias de alto valor, no ya de mercado, sino incluso de alto valor catastral. Y en realidad el establecimiento de estos tipos, lo que no es posible y no posibilita la normativa es que se establezcan diferentes tipos en función de cuál es la renta que en un momento dado tiene el sujeto pasivo. No lo posibilita ni en las viviendas, pero tampoco lo posibilita en lo que serían usos comerciales o usos industriales. Y en ese sentido, claro, no se puede aplicar el impuesto de la renta o el impuesto de sociedades que pagan las empresas. Es el impuesto que está grabando la renta que se obtiene en cada ejercicio económico. No así el impuesto de actividades económicas y tampoco así el impuesto de bienes inmuebles, que en realidad grava la propiedad de un bien inmueble y posibilita el establecimiento de tipos diferenciados para inmuebles de mayor valor a los que mayoritariamente conforman el padrón del impuesto. Pero yo creo también que no habría que hacer tanto un análisis de cuánto supone el incremento, que probablemente cualquiera perfectamente tiene derecho a realizarlo, sino de cuánto supone la cuota a pagar por parte del sujeto pasivo. No nos vayamos a encontrar con que al final la cuota a pagar por los bienes inmuebles que tienen determinadas empresas a las que se les va a subir en mayor medida el impuesto, porcentualmente, en relación a lo que es la facturación o la cifra de negocios, sea posiblemente inferior, el peso que tiene ese impuesto de bienes inmuebles pueda ser posiblemente inferior al peso que tiene el impuesto de bienes inmuebles para las familias de este municipio. No hay que fijarse tanto en lo que es el incremento, sino en cuál es la cuota resultante. Y quizá el peso que tiene el impuesto de bienes inmuebles para las familias de este municipio, porcentualmente incluso, supone más de lo que puede representar para algunas empresas. Indudablemente, excepciones habrá, e indudablemente el establecimiento del tipo positivo no se hace considerando si determinada empresa está ganando mucho dinero o está ganando poco dinero. Y de eso son excepciones, indudablemente unos se verán afectados en mayor o menor medida. Y yo creo que hasta aquí. Bueno, feliz Navidad. Aquí os dejamos todos los desempleados del Estado. A las horas extras. Carbón para el Ayuntamiento de Sestao.
No a las horas extras, reparto del trabajo. 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 Estamos en la calle algunos. Somos del pueblo. Tenéis que haberos quedado con los impuestos como se aprobaban las empresas. Tú estás bien ahí sentada, guapa, es fácil decirlo. Estás muy bien ahí sentada. No, o cuando privaticéis la naval, qué poca vergüenza. Sí, muy brevemente, para contestar al representante de Bildu. Hombre, hombre, me sorprende y a la misma pena darme cuenta, según veo, de que tiene mejor relación y lo más directo con la SEPI y con el Ministerio del que tenemos este grupo del Partido Popular del Estado. Es decir, porque que yo sepa, de momento, el Gobierno central en ningún momento ha renunciado a Ibarzaharra, sino lo que está haciendo, y lo ha dicho públicamente, es quiere realizar un estudio de viabilidad. Un estudio de viabilidad que sinceramente se lo están poniendo muy difícil con las cargas impositivas fiscales que van a aprobar hoy a propuesta de Bildu con el seguidismo del PNV para que se puedan instalar nuevas empresas en el municipio de Carrasco. Bueno, vamos a empezar por el principio. Estas empresas que nos rodeaban eran todas estatales, con alguna excepción. Luego se malvendieron y cada vez que había una venta, bajaba la plantilla a más de la mitad. Voy a poner un ejemplo. La Balco. La primera venta a los alemanes, Balco Borsi. Lo único que hicieron fue comprarse 4 Audis los directivos. Cuando se fueron, se llevaron un contrato blindado de 900 millones de pesetas. Eso es lo que hicieron. Segundo, se fueron, entró Balco Power. ¿Qué hizo Balco Power? Absolutamente igual. Reducir la plantilla a la mitad y no traer ni trabajo. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Eso. Luego, lo que se firmó en la CEDE, la bajada de sueldos. Esa bajada de sueldos está basada en los recortes aprobados en Madrid, en posibilitar un ERE con beneficios. Y la situación era o acabéis con esto o cierro. A mí me vais a decir si los indios tienen beneficios a nivel mundial. No tienen beneficios, esto es una sinvergüenzada. Y eso hay que agradecérselo a todos los recortes y a todas las leyes que aprueban en Madrid en contra de los derechos de los trabajadores. Bueno, vamos a ver. No voy a repetir los argumentos con respecto al impuesto de bienes inmuebles. Con respecto al impuesto de actividades económicas, sí quisiera decir que a veces confundimos por qué se paga este impuesto y, o sea, ¿qué es lo que grava este impuesto? Este impuesto grava cuando una empresa factura más de 2 millones de euros. Factura, no gana, factura. Es decir, si tú facturas 2 millones de euros y tienes gastos por 3 millones y pierdes 1 millón, pagas por este impuesto. ¿Dónde se grava el beneficio empresarial en el que nosotros estamos de acuerdo que tenga que pagarse cuando una empresa gana? En el impuesto de sociedades. ¿Quién tiene la capacidad para modificar el impuesto de sociedades? El Partido Nacionalista Vasco, que está en la Diputación Foral de Vizcaya, que lleva 2 años negándonos sistemáticamente una reforma fiscal. Luego venimos a los ayuntamientos a intentar paliar lo que no se nos da desde la contribución de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cómo? Achuchando a las empresas que en este momento, si estarían bien, pudiera, de una forma muchísimo más matizada, comprenderse que en un momento de situación económica buena se les pudiera pedir un mayor esfuerzo. Pero es que ahora
Ernesto, tú has dicho lo que pasa, o tragáis o cerramos. Pues no le demos argumentos a ninguno para que cierren, no les incrementemos en esos porcentajes para que la empresa vuelva a tener. Yo he sacado un cálculo rápido, pero nosotros en este momento le estamos pidiendo, haciendo el cálculo sobre 500.000 euros de valor catastral, que dice Unai. No, es que tienen terrenos de un gran valor económico. Mentira. Lo que tiene son grandes extensiones de terreno, pero el metro cuadrado, el valor del metro cuadrado no es alto. Pero claro, desde luego la actividad necesita unos metros cuadrados que hacen que el total llegue a esos 500.000. Bueno, pues con 500.000, ponte ahí, que no es el caso, pero ponte que en 500.000 de lo que pagaban eran 560.000, a lo que van a pagar son 840.000. Hay 280.000 euros de diferencia. Que si eso se lo divides entre los 6.000 euros a los que han tenido que renunciar de término medio los trabajadores de ACB para que o tragáis o no os cerramos, significa que el esfuerzo realizado por aproximadamente 50 trabajadores de esa empresa, hoy el ayuntamiento con su voto lo va a dejar en tabla rasa. ¿Esto va a suponer el cierre de la empresa? Pues no lo sabemos, pero nosotros somos de los que creemos que no hay que poner o dar cuartos al pregonero, y en ese sentido sí a los beneficios empresariales, sí a que los grupos no puedan manipular el establecimiento de gastos en función de su beneficio fiscal, que sobre eso es sobre lo que tenemos que normar, y no sobre que una empresa en Sestao concreta se le cargue con el 50 del IBI y el 9 del IAE, que en total hace un 60% de incremento en impuestos. Es que no estamos hablando de 4 duros, estamos hablando de muchas cantidades cuando esas empresas, para mantener el trabajo de la empresa, tienen a sus trabajadores cobrando menos de lo que cobraban. Y nosotros ahora se nos ocurre que la mejor solución es achucharlas. ¿Estamos de acuerdo que cuando ganan tienen que pagar? Sí. ¿Es este impuesto el que lo grava? No. Es el impuesto de sociedades. Entonces, a ver si no erramos el tiro y no nos ponemos en peor situación que el resto de municipios. Es decir, hay que pedir a las empresas que paguen, pero ¿dónde hay que hacerlo? Y desde luego, no es en el ayuntamiento de Sestao, es a través de la modificación del sistema fiscal que tiene establecido Vizcaya, Álava y Gipuzkoa, pero cada uno es un territorio, y Vizcaya es competente, y el Partido Nacionalista Vasco, a este que aquí apoyáis con tanta alegría, no quiere hacer la modificación para que tributen las empresas en su rendimiento empresarial. Bueno, yo creo que ha quedado claro el debate de las posturas en cuanto al dictamen y a la postura de los diferentes grupos en cuanto a estos dos impuestos, debate realizado por los diferentes grupos políticos, y que sí me gustaría, como presidente del Pleno, terminar con una intervención en relación a esto, para pasar directamente a otra. Es curioso, Eduardo, que te estaba esperando en tu intervención que seas capaz de decir que sí, afirmar que una de las, que en este caso el estudio de viabilidad de Ibarzaharra va a estar condicionado por el incremento del IBI. Es realmente sorprendente, que seas capaz, cuando sabes perfectamente, y no ha lugar ahora el debate sobre Ibarzaharra, sabes perfectamente cuál es la situación real de Ibarzaharra y por qué en estos momentos Ibarzaharra está en la situación en la que está. Sí, también me resulta curioso, ¿no? Porque hablamos de la defensa de los trabajadores y sí me gustaría, porque he tenido oportunidad, y no sé si luego en algún punto, igual no es el foro adecuado de este pleno, hablar en la situación que tienen de determinadas empresas que aquí estamos defendiendo constantemente a sus trabajadores. Y saber cuántos trabajadores de Sestao y el ratio que tienen de Sestao en esas empresas. Sería también bueno saberlo. Sería bueno saberlo, ¿no? Que sí defendemos con mucho interés o con mucha vehemencia el interés general de determinadas empresas y la situación de la creación de empleo, no sé sus cuentas, la situación de creación de empleo, el número de vecinos y vecinas de Estado que están trabajando, el número de horas extras que están haciendo sus trabajadores, son realmente el número de procedencia y nacimiento de esos trabajadores, etcétera, es realmente curioso. Evidentemente lo que hemos planteado es una subida en estos impuestos alta, evidentemente es una subida alta.
en estos momentos creemos que Sestao necesita tener una política fiscal muy progresiva, digamos, exponencial en estos casos y discriminatoria en el sentido de que se incrementa muy grande hacia valores catastales altos, es decir, a las empresas. Si analizamos la realidad, estamos hablando de 4 o 5 empresas. Que el holding Carrefour, que el holding ArcelorMittal. 2 claros ejemplos. Le cuestionamos que tenga que pagar una media de entre 120 y 180.000 euros más al año. Que eso vaya a condicionar en que vayan a cerrar, es realmente sorprendente. Cuando los holdings empresariales son los que más defraudan Hacienda en todos sus sentidos, con los impuestos que tienen, con el impuesto de sociedades, en que se ríen absolutamente de todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque se buscan las triquiñuelas para no pagar, o cuanto menos, impuestos mejores. Buscan las triquiñuelas. Evidentemente es mucho dinero, pero ArcelorMittal Sestao no va a cerrar por eso. No va a cerrar por eso, ni mucho menos, ni mucho menos. Otros argumentos tendrán, no sé si ocultos o no ocultos, otros argumentos tendrán. Y ellos saben perfectamente cuándo llevar la empresa a pérdidas, lo saben perfectamente. Saben perfectamente cuándo llevan la empresa a pérdidas, cuándo la llevan a quiebra técnica, cuándo plantan un ERE, cuándo no plantan un ERE, ellos saben perfectamente. Los gestores, no los de Sestao, no hablo de los gestores de Sestao, hablo de los gestores mundiales, saben perfectamente cuándo llevan una empresa a otra. Y cuando les deslocalizan la producción, cuando cierran una planta, ahora la paran, ahora paran 5 años los largos, ahora abren no sé qué, ahora producen con el metal, con el DRI, ahora no, ahora me interesa más coger mis minas, ahora no cojo mis minas, ahora digo que no tengo trabajo y mando a producir a la competencia, curiosamente, qué curioso, ahora compro a la competencia, cuando yo puedo producir, y cierro una empresa, y pongo un ERE. Es decir, que hay muchos factores, muchísimos factores de una multinacional como ArcelorMittal que determinan cuál es la situación de una empresa pequeña en un pueblo como Sestao cuando tiene más de 100 y pico fábricas en toda Europa. Que hablemos de que el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos con más problemas que tiene, sociales y de ingresos, etcétera, que el incremento de IBI en 170.000 euros para ArcelorMittal es que vamos a cerrar la empresa, realmente es, yo creo que bastante demagógico. Evidentemente es una subida importante, y eso no lo ocultamos. Igual con el IAE. Y lo mismo que digo para ArcelorMittal lo puedo decir por Carrefour, un grupo multinacional francés, que es otro holding y que verdaderamente sabemos perfectamente, y por 4 números que tiene, solo tenemos que ver sus números y sus cotizaciones en bolsa, cómo se mueven estas empresas grandes, que esto es un pequeño local de Carrefour, en una empresa iba a decir europea, pero supongo que más allá de Europa tendrá centros también. Lo que se ha planteado, y termino ya con mi exposición que quería hacer, para reforzar la opinión del Partido Socialista, es una política fiscal progresista, lo más progresista, y entiendo yo que lo más socialista posible. A las empresas que paguen, a los bancos que paguen, a las multinacionales que paguen y a las familias que se les suba lo menos posible. Esa ha sido la política. Esa es la política fiscal. ¿Que sea demasiado? Ahí podemos llegar a un acuerdo en la reflexión, que pueda ser demasiado. Pero que el criterio es ese es el criterio que se ha seguido. Que las grandes empresas paguen más y las familias, lógicamente, antes ha dicho una reflexión que también, no sé lo que le cuesta a Construcciones Navales en el norte pagar 170.000 euros al año, pero igual resulta que le cuesta menos que a una familia de Sestao que le hemos subido el 2,5 pagar los 328 euros. Es decir, porque claro, la cantidad es importante, pero ¿cuánto le cuesta al sujeto pasivo pagar el impuesto? Pues igual le cuesta mucho más a la familia, y de eso, lógicamente, sabemos perfectamente que hay cosas que son inevitables y la recaudación de los impuestos de deducciones sociales es inevitable porque si no hay nadie no podemos subir la presión, porque es uno de nuestras patas troncales de nuestros ingresos. Evidentemente no es fácil, y por último no es fácil para el ayuntamiento subir los impuestos, a nadie le gustaría subir los impuestos. Es más fácil hablar siempre de congelación de impuestos, lógicamente es lo más fácil. Y a nadie le gustaría subir los impuestos. Pero yo creo que estamos en una situación que necesitamos recaudar
para poder aguantar lo mejor posible los servicios mínimos del ayuntamiento, que como bien sabéis necesitan muchos ingresos y los ingresos del ayuntamiento ahora mismo están muy cuestionados. Por mi parte nada más, era lo que quería decir antes de pasar a votar, que no suelo intervenir mucho. Pasamos a votar el dictamen de la comisión. Lo que pasa es que hay... Bueno, hay varios dictámenes, me refiero, que no hemos hecho varias votaciones. Sí, no, quería aclarar, como yo no he estado presente en la Comisión de Hacienda, me dice Monse que además del dictamen de la comisión, que viene desestimatorio, las reclamaciones presentadas por José Luis y Antonio González, en nombre de Construcción Naval, que hay una especie de votos particulares, diría yo, porque si no, no veo la manera de presentar sobre el Partido Socialista, ¿no? Dos votos particulares, uno de los cuales propone la eliminación del apartado 3 del artículo 14 y en el caso que dicha propuesta no salga adelante, se pone una alternativa. ¿Es eso de lo que estamos hablando? Vale. Bueno, pues entonces... Sí, luego, es decir, vamos a votar 3 veces, 2 votos particulares que presenta Alexa Castelo y luego el dictamen de la comisión. Voy a dar lectura al primer voto particular. Se propone la eliminación del apartado 3 del artículo 14 de la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles, que fija el tipo incrementado a los bienes de naturaleza urbana de uso comercial y valor catastral superior a 200.000 euros y para los bienes de naturaleza urbana de uso industrial y valor catastral superior a 500.000 euros. Ese es el primer voto particular, ¿verdad? Pues entonces lo sometemos a votación. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos Merino, Alexa Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, María Isabel Yáñez, Jesús Ortiz, Emilio César, David Salso, Iván Lancho, Nagoya Bercerrúa, Ernesto, Eduardo Andrés, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, no es, ¿verdad? Y 10 síes, queda rechazada el primer voto particular. Vamos a dar lectura al segundo. Asimismo, alternativamente a lo anterior, proponemos que en el caso de bienes inmuebles de uso industrial con valores superiores a 500.000 euros o de bienes inmuebles de uso industrial con valores catastrales superiores a 200.000 euros cuyos sujetos pasivos se encuentran en situación de regulación de empleo o sometidos a un procedimiento concursal, el tipo de gravamen incrementado se establezca del 1 al 25%. Pasamos a votar. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alexa Castelo, María Talavera, María Rosario González, Maribel Yáñez, Jesús Ortiz, Emilio César, David Salso, Iván Lancho, Amagoya Bercerrúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, ¿sí, verdad? Óscar Rodríguez, Josu Vergara, ¿cómo estáis? 11 noes y 10 sí, o sea, queda rechazada de nuevo. Entonces ahora sometemos a votación la propuesta que presenta la comisión informativa. Desestimar la reclamación presentada por don José Antonio Postigo González en nombre y representación de Construcciones Navales del Norte contra el acuerdo plenario de fecha 13 de noviembre de 2011 por el que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles al considerar que el mentado acuerdo plenario es conforme al artículo 18 de la norma federal 9/89 del 30 de junio del impuesto sobre bienes inmuebles en su relación con la nueva vigencia declarada en la disposición transitoria 1 de la norma federal 4/12 del 23 de mayo. Segundo, desestimar la reclamación presentada por don José Luis Marcos Merino en
calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo plenario del 13 de noviembre que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles al considerar que el mercado acuerdo plenario conforme al artículo 18 de la norma foral 9/89 del 30 de junio del impuesto sobre bienes inmuebles y su relación con la norma de la vigencia declarada en su disposición transitoria primera de la norma foral 4/12 de 23 de mayo. Tercero, modificar definitivamente con efectos desde el 1 de enero del 2013 el artículo 14 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles que queda redactado de la siguiente manera. Del mismo modo, como os he dicho antes, esto no es relevante porque lo conocéis de sobra. Cuarto, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles que se aprueba por el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o renovación expresa. Y quinto, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya el acuerdo y los efectos previstos en el artículo 16 de la norma foral 9/2005 de 16 de diciembre de Haciendas Locales. Queda claro, ¿verdad? Entonces nos sometemos a votación. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, No. Alesia Castelo, No. María Victoria Talavera, No. María Rosario González, María Isabel Yáñez, No. Jesús Ortiz, Emilio César, David Salso, Iván Lancho, Amagoya Berecia Artúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés Ripoll, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, Anchela Flores. Cortesíes y 10 noes. Queda rechazada. Perdón, queda aprobada la propuesta proveniente de la Comisión Informativa. Pasamos a votar la resolución de... El dictamen de la comisión. Me gustaría aprovechar este punto, si me lo permite, para decir un par de cositas. Me alegro mucho primero que se haya permitido grabar en el pleno. Creo que sea público y seguro que se grabe y espero que recoja fielmente las palabras que usted ha dicho. Y luego simplemente comentar que cómo se ven las cosas de forma diferente de cuando se está en el gobierno a cuando se está en la oposición. Gracias. A ti. Bueno, entonces os voy a dar lectura de la propuesta que viene del día E de la Comisión de Hacienda. Desestimar la reclamación presentada por don José Luis Antonio Mustigo en nombre de representación de profesiones navales del norte contra el acuerdo plenario del 13 de noviembre de 2012 por el que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas al considerar que el mentado acuerdo plenario es conforme al artículo 10.2 del decreto foral normativo 292 del 17 de marzo por el que se aprueba el texto refundido a la norma foral 6/89 del 30 de junio del impuesto sobre actividades económicas. Segundo, también desestimatorio de la reclamación presentada por don José Luis Marcos Merino en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista con el acuerdo plenario, el mismo que hemos indicado anteriormente y por el mismo apoyo jurídico. Tercero, modificar definitivamente con efectos del 1 de enero de 2013 el artículo 3 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas que queda redactado de la siguiente manera. Así lo voy a leer, que es corta. Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente regulador en el artículo anterior serán incrementadas mediante la aplicación sobre las nuevas del coeficiente único del 2. Cuarto, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas que se aprueba por el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o renovaciones sobre el quinto, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya de acuerdo a los efectos previstos en el artículo 17 de la norma foral 9/2005 del 16 de diciembre de Haciendas Locales. Con esto quedan resueltas las tres propuestas provenientes de la Comisión Informativa de Hacienda que se han declarado de urgente aplicación. ¿Que no lo has votado? Bueno, pues nada. Leire Corrales. Leire Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Alesia Castelo. No. María Victoria Talavera. No.
María Rosario González. Maribel Yáñez. Jesús Ortiz. Emilio César. David Salson. No. Iván Lancho. Amagoya Bereciartúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés Ricoy. Óscar Rodríguez. Josu Vergara. 11 votos a favor y 10 en contra. Queda aprobada la propuesta proveniente de la comisión. Antes de hacer un pequeño receso y en contestación a lo que ha dicho Jesús, entiendo, para que quede también acta, entiendo que se refería a la grabación que está haciendo el ayuntamiento, que si va a recoger firmemente las intervenciones. Espero que sí. Como bien he dicho al principio, en el caso de que no fuera, de que la calidad y la grabación no fuese óptima, o podíamos, para subirla a la web, utilizar la que está hablando el señor Fincas, si así el Partido Socialista nos autoriza, y si no, como he dicho antes, contrataríamos, y estamos mirando la fórmula profesional más barata posible, si la calidad de las grabaciones, digamos, amateur, no son suficientes para la manipulación y el encriptamiento de las imágenes para que no se puedan manipular, porque eso sí nos exige la ley, que las imágenes no se queden abiertas para que no se puedan manipular y poner parcialmente sin que esté el pleno en su totalidad. El receso de 5